¿Quiénes son los padres apologetas? Son aquellos que defienden la fe, porque empezaban a surgir la herejía y era justamente lo que les iba a ir hablando acerca de algunas herejías. Por ejemplo, del modalismo, en donde decían que Dios es uno, pero como que se disfrazaba nomás. Se disfrazaba de Dios Padre, se disfrazaba de Dios Hijo y se disfrazaba nomás de Dios Espíritu Santo. Pero era el mismo, en el fondo era el mismo. Pero solo como que usaba formas diferentes nada más para manifestarse al mundo. Entonces allí eso es una herejía. Para nosotros es un solo Dios y tres personas distintas, no tres modos distintos de un solo ser. Tres personas. Porque al hablar de tres modos distintos es como que estamos diciendo que se vistió de un color y después se cambió de ropa nomás y se puso otra ropa. Entonces eso es una herejía. Y fueron surgiendo en ese tiempo también muchas herejías, como el montanismo, el gnosticismo, el maniqueísmo, que son herejías justamente que estaban en esa época. Después la persecución de los cristianos del Imperio Romano, eh, también ya más o menos en el año 300 y algo va cambiando y ya va tomando otra forma en la época de Constantinopla, en donde ya él va tomando a la iglesia como una iglesia de Estado. Termina el tiempo más o menos de persecución ya en esa época. Y el emperador Constantino es quien surge en ese tiempo y que hace que termine la persecución de la iglesia. Estamos hablando más o menos en el año 315, donde se establece el derecho de la iglesia, donde se establece que el imperio romano eh, se convierte justamente a la iglesia católica, por decirlo de esta manera, para que sea entendible. Entonces se convierte como una religión del imperio, más o menos en el 315. Esto se da a través de Constantino. Constantino que se convierte gracias a su madre, porque su madre era cristiana y que constantemente estaba atrás de él, que en un principio él se rehusó a convertirse a la iglesia, pero luego él termina convirtiéndose eh, a la iglesia y da la posibilidad que la iglesia también sea ya una iglesia que pudiera caminar libremente por dentro del imperio. Entonces la fundación de la iglesia imperial en ese entonces, en ese tiempo, se da más o menos en el año 400, donde hay una unión de iglesia y Estado. Y en estas épocas, a partir del 400 en adelante, al 600, 700, bueno, 600 más bien, eh, el emperador prácticamente era el papa, si bien no llevaba esa figura de papa, pero sí tenía casi el mismo peso dentro de lo que era la fe. Eh, y, y era el emperador quien también estaba allí y el papa también junto con él eran donde iban guiando a la iglesia y al imperio. Por eso hay una comunión aquí de iglesia y el imperio, que muy cuestionado en su momento también por muchos, pero era lo que en ese entonces nosotros a veces podemos juzgar hoy, pero la realidad de ese entonces era otra.
y esto se dio, por eso se le llama justamente la iglesia imperial, porque había esa comunión de la iglesia con el imperio. Aquí surge muchos cuestionamientos en cuanto a la teología también en esta época. 300, 400, 500, en donde aquí, por ejemplo, surge la doctrina trinitaria. Aquí es donde se surge el dogma mariano, por ejemplo, de María, Madre de Dios, el Theos Tokos. Aquí es donde surge lo que es el credo niceno-constantinopolitano en esta época, en la época de Constantino, en donde nosotros profesamos en nuestra fe de que Dios tiene eh, una sola naturaleza, que Jesús tiene una sola naturaleza, que es la divina, perdón, dos personas, una misma ciencia, una misma naturaleza. Dos personas que es un poco contraria a lo que decimos en, el, en la doctrina trinitaria. Entonces, la cristología y la doctrina trinitaria en esta época están muy fuertes. Y aquí es donde se une dos pensamientos grandes también, que es la del pensamiento oriental y la del pensamiento eh, occidental. Dos pensamientos, una helenista y la otra el pensamiento oriental, ¿verdad? Aquí surgen grandes teólogos como San Ambrosio de Milán, San Agustín, San Jerónimo, Gregorio Magno. Son teólogos justamente que hablan de la doctrina de Occidente, acerca de la doctrina de la justificación, acerca de la doctrina de la gracia. Recordemos por qué la doctrina de la justificación, porque algunos nuevamente caían en este tema de que solo la gracia de Dios basta. No importa si pecas. Vos viví toda tu vida lo que vos quieras hacer, pero total, Dios ya te salvó. Y eso no es así. No es andar a hacer de tu vida la vida loca y Dios ya te salvó. Entonces, esa teología de la justificación es lo que ellos en esta época también debían de dejaron en claro cómo se iba actuando. Estamos hablando de entre el año 300 al 600. Entonces surge también la ascesis, el monacado de la iglesia. Aquí en este tiempo es donde se cae también y que eso se fue arrastrando hasta muy cercana edad nuestra ya, el tema del feudalismo, el tema de los títulos. Eh, eh, el obispo también tenía títulos civiles. ¿Eh? Entonces, como surge este tema, ¿verdad? Eh, pero a su vez también surge otro ambiente que aquí en esta época ya empiezan a surgir los ermitaños, sacerdotes que se alejaban, iban al desierto, iban a la montaña, empiezan a surgir también los monasterios, de a poco en esta época de la iglesia. Entonces, cuestiones, y aquí es donde se toma en esta época también, porque hubo una disputa en la época de Constantino y un poquito más después, cuál iba a ser la sede, porque Constantino estaba, bueno, el emperador Constantino quería que Constantinopla sea la sede de la fe, que allí esté justamente el, el primado de Roma. Sin embargo, eh, eh, la fe estaba, el primado de Roma estaba en el centro del imperio que era Roma.
Entonces había esa disputa, inclusive en algunos obispos que querían congraciarse con Constantino, eh, trataba de dialogar con sus hermanos eh, obispos para decir, no, vamos a traer aquí, ¿m? Porque el emperador quiere que aquí sea la sede, en Constantinopla. Y decían, no, Roma, Roma. Y más o menos en esta época es donde se firma y se llega a ese acuerdo de que Roma es el primado, el lugar donde nace la iglesia y donde se asienta la iglesia. En una segunda parte, por decirlo así, dentro de todo este movimiento de la iglesia, yo ya estoy yendo así en forma rápida nada más, es la Edad Media. La Edad Media que compone más o menos entre el 500 al 1000, no, del 800 más o menos al 1500. Dentro de esta Edad Media está lo que se llama también la Edad Media Alta, donde han surgido muchas cosas interesantes, y la iglesia en tiempo de disolución en, en la unidad del occidente. ¿Mm? Muy bien. Entonces, la Edad Media, más o menos en el año 700, la iglesia y el nacimiento a la civilización occidental, el primer encuentro con los germánicos. Recordemos que los germánicos eran otro tipo de civilización donde los romanos no habían llegado. Entonces la iglesia tiene ese encuentro con los germánicos. También la iglesia llega hasta Escocia, más o menos, la zona de Irlanda. A los ingleses su misión se va en esa zona. Eh, el cristianismo llega a Inglaterra, toda la zona anglosajona, en este tiempo del 600, 700. Después surgen algunas ya fundaciones, monasterios más grandes. Surge la alianza del papado con el reino de Francia. El papado eh, eh, entre Oriente y Occidente. La expansión, aquí también surge ya el problema con las cruzadas, porque se da la expansión de los islam, ¿eh? De los musulmanes que quieren conquistar justamente las tierras cristianas que le llamaban ellos. Entonces las tierras sagradas, Jerusalén, que era una de ellas. Entonces allí los reyes cristianos se pusieron de acuerdo para defender los lugares santos. Porque en un principio empezaron a destruir los musulmanes, empezaron a destruir los lugares santos. Jerusalén. Jerusalén fue destruida varias veces, la ciudad antigua, por estos musulmanes que nos llamaban a nosotros justamente infieles. El único, según la historia, el único lugar donde no se tocó en todo ese tiempo es en Belén, la iglesia de Belén, en donde se dice que fue allí donde Jesús nació. ¿Por qué no se tocó esa iglesia? ¿Por qué no destruyeron? Porque dice que tenían algunas estatuas de los tres reyes magos, como representando justamente a la visita que tuvo eh, eh, Jesús en su nacimiento por los reyes magos. Y como ellos eran de Oriente y tenían una ropa distinta a los judíos y a los que vivían en esa época, en ese entonces, ellos creyeron que era un lugar
eh, de los suyos, porque ellos prácticamente se vestían como estos musulmanes, ¿verdad? Entonces, no se tocó esa iglesia y está hasta ahora, que es una de las iglesias más antiguas ahí en Belén. Es lo que cuenta la historia nada más, ¿verdad? Tal cual no podemos tener con seguridad, pero forman parte de la historia. Entonces, en esta época surge lo que se llama las cruzadas. Hay muchos elementos de la cruzada donde se puede mirar de forma negativa o se puede criticar o se puede hacer esto. Pero teniendo en cuenta de que eh, los reyes y la iglesia pide justamente que se cuide y eran los reyes quienes enviaban a sus soldados para defender. Hubo mucha muerte en esa época, en épocas de la cruzada, e inclusive entre los aliados también, porque algunos querían quedarse con ese lugar como un lugar de conquista, como una tierra ya que le perteneciese a esa nación, a ese imperio o a ese reinado, mejor dicho. Entonces, era muy conflictuado en esa época. Aquí surge también la época de Carlos Magno, eh, un gran emperador de su tiempo, eh, Carlos Magno, quien gobernó a la iglesia, también de alguna manera la concepción imperial de la iglesia también aquí se ve claramente. El problema de los emperadores, la coronación de los emperadores también es un tiempo donde la iglesia tenía que participar todo eso. Pero luego, después de esta época, la iglesia y el imperio empiezan a tomar se empiezan a separar, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la iglesia se da cuenta también de que eh, simplemente obedecían al emperador. Y la iglesia tiene otra misión, tiene otra función. Entonces, a partir más o menos de esta época, empieza a separarse la política, porque la política imperial también reinaba dentro de la iglesia, empieza a haber esa separación. Y estamos hablando ya del año 1200, después un poco de la cruzada. Recordemos que en este tiempo también, del año 1000, está el tema de la Inquisición, ¿m? Porque había mucha herejía en ese entonces. Está el tema de la Inquisición, que quien juzgaba, quien era el juez, por decirlo de esta manera, era la iglesia, pero quien la ejecutaba era el imperio. Entonces, se encontraba una situación en donde uno decía una herejía y eh, lo capturaban, la iglesia te decía, te quedas, te mantenés en esto o vas a cambiar tu parecer y te vas a regir según las normas y lo que dice la iglesia o te vas a mantener en tu idea. Y eso ocurrió en ese entonces. Ya el Papa Juan Pablo II luego pidió perdón. Y cuando el, la iglesia en ese momento declaraba culpable a un hereje o a una persona por tener un pensamiento diferente, o inclusive por leer libros que no coincidían con la fe de la iglesia, entonces era considerado también, entraba dentro de lo que sería la Inquisición. Por dar un ejemplo nomás, hoy en nuestro tiempo, si se leía el libro del Código de Da Vinci, ¿eh? El que leyó el libro del Código de Da Vinci podía entrar tranquilamente al proceso penal de la Inquisición. Y el que era declarado culpable, entonces la iglesia le decía al imperio, a ese reinado de ese entonces, ya porque en esta época ya estamos hablando de reyes más que de emperadores,
estamos hablando de reyes, decía, este es nuestro veredicto. Ustedes disponen, le quieren meter preso, eso ya quedaba a cargo del imperio. Por eso se hablaba justamente de esa comunión entre la iglesia y el imperio. Pero que luego eso se fue dando un poco la separación. Aquí en este tiempo, el año 1200, empiezan a surgir las órdenes mendicantes. Entre ellos están, por ejemplo, eh, San Francisco de Asís, las órdenes franciscanas, 1200 más o menos. Está también Santo Domingo de Guzmán con la orden de los dominicos que le conocemos hoy. eh, y surgen este tipo de, de monasterios en esta época. También surgen los escolásticos. ¿Quiénes son? ¿Por qué se le llama escolástico? Porque eran los que enseñaban, educaban. En esta época surgen lo que serían, se da pie a lo que hoy le llamamos las universidades, la educación, las escuelas. Por eso de allí viene escuela de escolásticos. ¿Mm? Y eran los que se encargaban de educar y de enseñar la fe y otros tipos de conocimientos. A ver, la iglesia en el tiempo bueno, esto es lo que le estaba diciendo de la época de la iglesia de la media alta. Entonces, entre ellos también surgen varios concilios que, que ayuda justamente a la iglesia a caminar siempre guiada por el Espíritu Santo, a reencaminarse siempre, ¿verdad? Luego en el año más o menos 300 al 1500 está el concilio de Constanza, concilio donde se hacen elecciones. Aquí está el concilio de Basilea, la unión con los griegos, el papado del Renacimiento, más o menos en esta época. Ya en la época 1500 en adelante le llama la iglesia en la Edad Moderna, en donde surge la Reforma Protestante y luego surge la Reforma Católica. Lutero fue uno de los que promovió justamente la Reforma Protestante, eso lo habrán estudiado también en el colegio, yo recuerdo estudiar en el colegio, y él presenta 99 tesis acerca de qué es lo que él quería que en la iglesia se cambiase. Pero Lutero no solamente quería que eso la iglesia cambie, sino también eso daba pie a que él también podía hacer ciertas cosas lo que a él le parecía humanamente, no tanto en el aspecto de lo que es la voluntad de Dios. Porque él ahí nos damos cuenta de que si realmente era esa la situación, él hubiese intentado reformar la iglesia desde dentro y no salir de la iglesia. Entonces, en este tiempo de la reforma protestante, Lutero presenta 99 tesis. Le llaman tesis porque son puntos principales argumentados de los cuales él quería que la iglesia cambiara. Que luego la iglesia da una respuesta a esta reforma protestante con la reforma católica, que allí va tomando también un nuevo camino en la iglesia, gracias a esta reforma que tiene la iglesia. Teniendo en cuenta los abusos también de la iglesia en la época medieval de lo que estuvimos hablando, y ahí entra muchas cosas, por ejemplo, abuso de poder, que se cuestionó mucho en su momento,
y que la iglesia también en su momento pidió perdón por todas esas cosas. La exigencia de una reforma que le lleve a ellos a vivir justamente una cuestión más humana, no el clérigo allá en su balcón y allí en su aposento y solamente se bajaba para dar los sermones, sino que la iglesia caminara también más con su pueblo, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas el tema de la palabra de Dios, ¿eh? Que se pudiera tener acceso también más a la palabra de Dios, porque solamente antes los sacerdotes tenían acceso a la palabra de Dios, que esto justamente formaba parte de la reforma luterana. Otra de las cuestiones del Lutero era el tema de la indulgencia, que se cobraba por cada pecado, por decirlo así, ¿verdad? Se pagaba, qué sé yo, una gallina, un aro de oro, de acuerdo a tu pecado, ¿verdad? Y entonces esa indulgencia también ayudaba, esos pecados estaban tarifados. O sea que si yo mentía, yo ya sabía que con qué tenía que pagar. Hoy, por ejemplo, la indulgencia no es más de esa forma. La indulgencia es, qué sé yo, en anda a rezar un Padre Nuestro, anda a peregrinar hasta la Virgen de Cacupé. Hoy la indulgencia es anda, qué sé yo, esta semana reza todo el día el rosario, ¿m? Pero antes no. Antes se tarifaba los pecados. Mentía, entonces una gallina. Robaba, entonces una cadena de oro, ya eso, por dar nomás un ejemplo. Y eso también se cuestionó en su momento y teniendo en cuenta también que con esas indulgencias es donde se construyeron muchas iglesias y con esas indulgencias también inclusive se llegó a construir lo que es el Vaticano, esas indulgencias tarifadas. Muy bien, entonces en esta época también eh, la ruptura con el imperio, con el reinado se da mucho más de lo que ya había iniciado en el año 800, 900, 1000, ¿verdad? Aquí hay una ruptura mucho mayor también. También surge la reforma alemana en este tiempo. Eh, surge Juan Calvino con el calvinismo. Esto se da en la zona de Inglaterra. Surgen los anglicanos también más adelante. Por eso hoy Inglaterra prácticamente es una iglesia anglicana más que cristiana católica. Si bien hay también, pero son situaciones. La iglesia en la época barroca, estamos hablando del 1600 al 1700, la nueva época de la misión. Recordemos que en esta época anterior al que le estaba hablando ya se había conquistado América. ¿Mm? Y es donde vinieron también los jesuitas, los franciscanos, a América a traer la palabra de Dios. Aquí surge un gran concilio, el Concilio de Trento, en el 1500 más o menos. eh, este concilio que ha dado pie a muchas reformas también dentro de la iglesia, entre ellos la liturgia. Aquí está la liturgia de San Pío, por ejemplo, San Pío V, las catequesis, la reforma de las órdenes mendicantes y otros tipos de reformas, ¿verdad?, que iban surgiendo dentro de la iglesia. Eh, Ya en el 1600, como les decía, 1600, 1700, la misión y la difusión del cristianismo llega
a entrar en ese diálogo con el mundo, pero todavía no como luego va a ser en el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Pero de alguna manera eh, surgen los grandes descubrimientos en el mundo, la misión en India, en China, y todo lo que iba surgiendo. Surge también en esta época del 1700 la Revolución Francesa, el secularismo. Aquí es donde el mundo moderno empieza a separarse de la iglesia, empieza a la gente también empieza ya a tener un pensamiento más secular, más laical, en donde es, ¿no? Esto es de la iglesia, le corresponde aquí, y este es mi mundo y nuestro mundo, etc. La secularización en este tiempo, 1700, 1800. Eh, Aquí en este siglo surge la restauración nuevamente de la iglesia, la reorganización de la iglesia alemana, la vida de la iglesia alemana. El Concilio Vaticano I se da en este tiempo también. eh, y luego ya prácticamente estamos entrando en el Concilio Vaticano II, que es algo más cercano ya a nosotros, en donde eh, ya tenemos un poquito más claro, y hasta ahora estamos viviendo todavía muchas cosas del Vaticano II, y lo que es la iglesia en la actualidad es fruto del Vaticano II. Esta iglesia que entra en ese diálogo justamente con el mundo, hace un diálogo primero consigo mismo y luego hace un diálogo con el mundo. Por eso tiene dos esquemas fundamentales el Vaticano II, que le llaman el ad intra y el ad extra. Una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera. Entonces, la iglesia entra en contacto, da respuesta también al mundo, se presentan, y allí tenemos la Lumen Gentium y la Gaudium Spes. La Lumen Gentium es el diálogo interno y la Gaudium Spes el diálogo con el mundo. Y allí es donde responden situaciones como el ateísmo, qué pasa con el ateísmo, con el ateo, qué va a pasar con ellos el día del juicio. O sea, todas esas cosas va respondiendo la iglesia ya en el Vaticano II, en este concilio, en el documento Gaudium Spes.